Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, hoy martes 14 de enero a las 7 de la tarde, en la Fundación Universitaria Española, que está en la calle Alcalá 93 de Madrid, se celebra un acto denominado Venezuela, Reflexiones tras el 10 de enero. Un acto en el que intervendrá Maybor Petit, Hugo Hacha, Adriana Vigilanza y don Guillermo Salas, que hoy nos acompaña en el estudio. Guillermo Salas, buenos días, don Guillermo. Buenos días, saludos a todos y muchas gracias por la invitación. Él es venezolano, él es científico, ha escrito un libro sobre el fraude electoral que Maduro trató de cometer y bueno, pues que la oposición muy inteligentemente le desbarató. Y bueno, pues todos estamos ahora viendo un poco a ver qué pasa. Había por parte de algunos una pequeña esperanza en que Maduro al final cediera a las presiones y abandonara el poder pacíficamente. Yo pensaba que no se va a ir de ahí más que con los pies por delante y no me equivocaba. No hay manera de echar a Maduro más que por la fuerza, o bien desde dentro del régimen o bien desde fuera del régimen, ¿no? Pero ¿cómo lo ve usted como venezolano, don Guillermo, la situación ahora en Venezuela? ¿Qué demonios hacer? Bueno, es una buena pregunta y difícil de responder. Lo que sí quiero comenzar por decirle que los fraudes electorales en Venezuela se están produciendo incluso desde el año 2000 y en especial desde 2004, cuando se incorporó en Venezuela el voto electrónico. Un grupo que veníamos que éramos matemáticos, físicos y todo eso, desde hace años los hemos venido documentando. Ha sido una labor ardua, pero creo que sobran no solo las pruebas científicas de que eso ha sido fraude, sino también lo que ha sido siempre evidente es que esas elecciones que ha realizado el chavismo son simplemente una burla a los venezolanos. Lo que pasó este 10 de diciembre, el 28 de julio del año pasado, cuando inventan 3 números sacados de la manga el Consejo Nacional Electoral, lo que es la culminación de todo eso. Esta vez tal vez fue más evidente, pasaron una serie de hechos que a lo mejor después se pueden discutir, que le impidieron al régimen que las máquinas que ellos controlan imprimiesen actas de resultados con resultados trampeados, que es lo que venían haciendo, que es lo que han venido haciendo por 20 años. Esta vez algo pasó y se detuvo el fraude en las máquinas. Por eso, las actas que tiene la oposición las puede mostrar y enseñar y le haga un amplio triunfo a Edmundo González, que es lo que todo se veía en la calle. O sea, Nicolás Maduro no tenía a nadie, eso era un hecho notorio. Y cada vez que iba Edmundo González o María Corina Machado a cualquier sitio, a cualquier pueblo, parecía que salía gente bajo la tierra para irlos a aupar. Entonces yo creo que lo importante que ha sucedido en estos días y con esta elección es que ha quedado más que claro que en Venezuela jamás hubo una salida electoral. Que la salida electoral del chavismo, que muchos por años nos vendieron, eso no fue más que una ficción. Bueno, yo creo que es evidente que el chavismo ha recurrido desde siempre al fraude. Lo que pasa es que, la manera de demostrarlo era una manera estadística, matemática, que permitía ver que eso era así. Pero claro, luego llegaba Maduro con sus propios, llegaba el chavismo con sus propios órganos, en teoría de verificación, decía, no, hemos ganado nosotros. Y el problema, ¿cuál ha sido siempre? La comunidad internacional, que al final le ha dado tiempo a Maduro, le ha permitido hacer
primero a Chávez y luego a Maduro, les ha permitido hacer sus fraudes y ha permitido que se consolidara la dictadura poco a poco en Venezuela. Hubo una vez donde no pudieron hacer el fraude, que fue en las elecciones a Asamblea Nacional, que barrió la oposición por más de 2/3, y entonces ¿qué fue lo que hizo Maduro? Dice, pues como me llevan la contraria, la disuelvo y me fumo puro, ¿no? Y tampoco fue que la oposición ganó esa elección. Hubo dos ocasiones, pero en las que supuestamente la oposición ganó las elecciones. Una fue en el referéndum de 2007. Un referéndum en el que se iba a aprobar la elección presidencial definitiva. Lo cual, para el ego de Hugo Chávez, era un punto importantísimo. ¿Qué sucedió en esa elección? Que las máquinas imprimieron los resultados, las máquinas que siempre había controlado Hugo Chávez, habían impreso las actas de resultados. Esas actas de resultados le otorgaban el triunfo a Hugo Chávez o a la reforma de la Constitución para permitir la reelección presidencial indefinida, pero un general que se llama el general Baduel impidió que se cobrara ese fraude. Salió en televisión y dijo, este fraude no lo cobran. Y era el general que tenía más influencia sobre la Fuerza Armada. ¿Qué fue lo que sucedió? El chavismo tuvo que esconder 1.800.000 votos, que eran 1.800.000 votos, que si los hubieran sumado, ganaba Chávez. Votos de esas actas, votos tramposos. Y tuvo que pasarle entonces el triunfo a la oposición. O sea, en una elección, el chavismo escondió 1.800.000 votos. Chávez entendió que tenía que dar un paso atrás y luego metió preso a ese general, metió preso a sus hijos, y este general, el general Baduel, que fue el que impidió este fraude electoral, murió en la cárcel. Así funciona el chavismo. ¿Y ahora qué? Aunque me estoy anticipando lo que van a tratar ustedes en el coloquio esta tarde, entonces no sé si hacer spoiler a quienes vayan a ir. Por cierto, el coloquio en la Fundación Universitaria Española, hoy a las 7, en la calle Alcalá 93, es de entrada libre, pero hace falta inscripción previa. Si quieren ustedes acudir para escuchar a don Guillermo, a doña Adriana Vigilanza, a don Hugo Hacha y a doña Maybort Peptit, tienen que escribir un correo electrónico a jornadasvenezuela@gmail.com jornadasvenezuela@gmail.com. Bueno, sin hacer demasiado spoiler a lo que vayan ustedes a tratar hoy en el coloquio, ¿qué va a pasar ahora? Porque... Yo creo que hay una ventaja de ahora en adelante. Creo que todos los venezolanos y el mundo ha entendido que el chavismo, primero, no tiene ni un ápice de democracia. Y lo segundo es que quedó más que claro que el chavismo no está dispuesto a dejar el poder por la vía electoral, que es a lo que por 26 años apostó buena parte de la oposición venezolana. Y eso, mientras más, eso nos ha ayudado y nos va a ayudar mucho a entender la naturaleza del problema que sufrimos los venezolanos. Sí, porque por lo menos ya está claro lo que no sirve de nada, que es seguir dialogando con el régimen, seguir entrando en el juego de presuntas elecciones fraudulentas, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues bueno, ya la comunidad internacional no tiene excusas. Maduro es un dictador, se ha proclamado presidente otra vez en claro fraude, como ha demostrado la oposición, y ahora ya no nos podemos llevar a engaño. Han caído las caretas, y efectivamente eso es una buena noticia, porque ahora ya todos nos podemos plantear la pregunta, a ver, ¿qué tenemos que hacer para echar a este señor, dado que voluntariamente no va a querer irse? Mira, yo veo en realidad que los venezolanos somos un pueblo secuestrado, y secuestrado por una narcotiranía. Entonces se nos hace bien difícil, es muy difícil que la persona que está secuestrada se libere de sus captores. Pero yo creo que la comunidad internacional debe entender que el chavismo nunca se ideó para quedarse confinado entre las fronteras de Venezuela. Y que el chavismo
es un problema de seguridad para todo el mundo. Es un cáncer en expansión. Absolutamente. Pero es que prácticamente Hispanoamérica está totalmente tomada por el chavismo en casi todos los países. Y yo creo que dado que es un problema que compete o que afecta a varios países, no solo de América, sino también de otras regiones del mundo, yo creo que compete a todos la lucha contra el chavismo y sacarlo del poder. Pero ¿es chavismo o es castrismo? Es decir, ¿quién manda? ¿Maduro o Cuba? Es una pregunta bien interesante. ¿Cuál es la diferencia entre los dos puntos de vista? Ahí lo que sucedió fue que inicialmente fue el castrismo. Llega Fidel Castro, sale de Nicaragua en una especie de yate, creo que con 60 compañeros más, hacen una intentona intentan tomar el poder por las armas y logran derrocar a Batista y hacerse el poder. Ese fue el sistema de guerrillas que Castro luego exporta para toda América Latina. Sin embargo, ese sistema le fracasa, se les hace muy poco eficaz. Los únicos países que el castrismo logra controlar con eso, en realidad fue Cuba y Nicaragua. Pero en todos los demás países de la región, la guerrilla castrista fue derrotada, y fue derrotada por las Fuerzas Armadas. Los países habían aprendido a combatir esa forma de ataque, a combatir las guerrillas, y fracasó. Entonces, cuando llega la caída de la Unión Soviética, en la caída del muro de Berlín, y vienen todos los problemas económicos en la Unión Soviética, Cuba entra en una cosa que se llamó el período especial, donde el hambre fue verdaderamente grande y era un problema para Fidel Castro. Fidel Castro se dio cuenta que el mecanismo que venía usando por años, que era el de la guerrilla para hacerse de los otros países de Hispanoamérica, no funcionaba. Entonces se creó el Foro de Sao Paulo. A través del Foro de Sao Paulo se cambió el mecanismo para someter a los pueblos. Ya no iba a ser tratar de llegar al gobierno a través de la lucha armada, sino que se cambió. Tomo las presidencias a través de la vía presidencial, y una vez en la presidencia, con una serie de artimañas, o sea, controlando el sistema judicial. No me sacan de la presidencia ni a tiros. Yo ni a tiro y consolido todos los poderes públicos y me hago, de hecho, dictador. Y eso fue lo que pasó en Venezuela. Con este nuevo mecanismo, ideado por el Foro de Sao Paulo, prácticamente ahorita todos los países de Hispanoamérica, salvo algunas excepciones, no sé, como Panamá y Paraguay y Argentina, pertenecen al Foro de Sao Paulo y tienen estas formas de gobierno, que el que arriba la presidencia monta lo que llama una Asamblea Nacional Constituyente, acaba con la separación de poderes y monta una dictadura que en el fondo es igualita, para los efectos, es igual a la de Fidel Castro. Eso sí, lo que es una adaptación. Pero mi pregunta iba en el sentido siguiente. Maduro se sostiene en el poder, evidentemente, porque tiene el apoyo de la cúpula del ejército venezolano, no del ejército en sí, porque hasta en los cuarteles ha ganado Edmundo González las elecciones. ¿Y cómo consigue mantener la disciplina en el ejército, esa pequeña cúpula chavista? Pues gracias a la ayuda de decenas de miles de cubanos que están incorporados al ejército y que son los que garantizan la lealtad de las unidades. Entonces, ¿hay quien manda a la hora de decidir? ¿Es Díaz-Canel en Cuba o es Maduro? ¿Quién impone su voluntad cuando en estos momentos Maduro se sostiene? Pues yo creo que únicamente gracias a la presencia de tantas decenas de miles de cubanos en su país, ¿no? Claro, yo creo que quien manda en el fondo es La Habana. Más cuando Maduro es un personaje que fue formado en La Habana. Eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Sí. Maduro es un hombre del castrismo. Y es el títere de ellos en Venezuela. Bueno, pues en fin, don Guillermo,
No sé qué decirle más allá de dos cosas. Primero, que yo creo que la inmensa mayoría de los españoles estamos con ustedes, con los venezolanos, en esa pelea por la libertad, y que deseamos ver a Venezuela libre de esta canalla que les mantiene bajo la bota militar. Segundo, que nos avergonzamos mucho de nuestro gobierno, que sigue cerdeando sin apoyar a los venezolanos y tratando de regalar tiempo al dictador. Y que bueno, a ver si nos podemos nosotros liberar de nuestro gobierno y España toma un papel un poquito más activo en la lucha por la libertad en Venezuela, ¿no? Hay que entender bien cómo es que se constituyen estas dictaduras modernas. Sí, y aquí tenemos a un presidente de gobierno que apunta maneras. Afortunadamente, de momento no ha podido, pero vamos, le encantaría emular a Chávez y perpetuarse en el poder a base de fraudes electorales. Sí, que las instituciones en España todavía funcionan un poquito. En fin, bueno, pues invocamos a... Bueno, perdón, ¿quieren ustedes hacer alguna pregunta a nuestro invitado de hoy? No, yo agradecerle la explicación y yo recordar a Baduel, porque yo recuerdo he estado estos años siguiendo las llamadas que en Internet hacían a su familia para su liberación, y yo tengo entendido que era un gran demócrata el señor Baduel, que pretendía eso, el establecimiento de una democracia real y formal en Venezuela. Sí, él fue el que paró aquel fraude en 2007, y mira que la pagó caro. Claro. Y mira que el gobierno tuvo saña con él, que lo metió preso a él y preso a sus hijos. Pero desgraciadamente murió en la cárcel. Sí. Porque el terror es parte del sistema, el terror ejemplarizante, además. Exacto. Sí. Yo, una sola pregunta. Intento, desde el punto de vista psicológico, meterme en la cabeza de Maduro, en el sentido de decir, tiene que ser una persona ahora mismo aquejada de una tremenda paranoia, porque de alguna manera él sabe que hay un montón de fuerzas ahora que están buscando desestabilizarlo. Puede ser un muñeco útil incluso para la propia Cuba. Hay un momento en el que pueden decir, ya no es que digan el sistema, es que a lo mejor incluso los mismos que sostienen el sistema, en un momento dado dicen, para que el sistema sobreviva, tenemos que deshacernos de este personaje. Entonces puede mirar alrededor, puede mirar incluso a Diosdado Cabello, la gente más próxima. Él no puede tener confianza en nadie. Y ese tipo de persona que cuya cabeza burbujea en esos entornos, antes o después cometen errores muy, muy graves. No sé qué opinión tiene usted al respecto, y si hay posibilidad, o si dentro de las Fuerzas Armadas se sabe, hay alguna posibilidad de que algo así pueda suceder desde dentro. Bueno, yo creo que mucha gente, el entorno de Maduro, incluso lo desprecia, ¿no? Incluso creo que muchos de los que lo rodean se sienten superiores a él. Sí, pero eso le pasaba a Stalin también. Sí. Que lo despreciaban todos y acabó con todos. Entonces, bueno, no ha ido acabando, pero eso sí puede llevar a socavar la cosa. Lo malo es que esta gente tiene la experticia de los rusos, de los cubanos, de Alemania Oriental, de todas esos gobiernos que han sido, esos regímenes tan nefastos que han tenido esos totalitarismos. Uh-huh. Pero veremos, la lucha es larga, creo, y ya por lo menos estamos más claros los venezolanos en a qué es lo que nos afrontamos. Uh-huh. Yo estoy completamente de acuerdo. Lo peor en la vida son las falsas esperanzas. Lo de pensar que aquí en España de los delirios de nuestro presidente nos va a salvar Europa, pensar en Venezuela que Maduro va a dejar el poder voluntariamente. Hasta que no abandonas las falsas esperanzas, no te puedes sentar a ver exactamente qué plan trazamos para librarnos de los problemas que cada uno tiene, ¿no? La Comisión de Venecia es muy importante, no la olvidemos nunca, que es nuestro gran escudo contra cualquier... Está ahí siempre, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Guillermo.